Buenas tardes, Dios te bendiga en esta tarde. Quien te habla, Samuel Almirón. Estamos compartiendo un mensaje para tu vida aquí por mi Facebook Live. Que Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios de poder estar aquí, de poder estar compartiendo lo que es la palabra de Dios en esta tarde. Nuevamente estamos aquí ya, como todos los días. Estamos en este tiempo de cuarentena, estamos llevando lo que es la palabra del Señor en este tiempo que Dios nos alcanza, de poder estar de este lado, llevándote lo que es el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que es lo importante para este tiempo, poder compartir, poder entender la palabra del Señor. Hoy vamos a estar arrancando un tema nuevo para compartir. Vamos a estar hablando sobre el tema que tiene que ver eh, con tomando eh, el don llamado sabiduría. Tomando este don llamado sabiduría, vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a estar mirando este tema que está basado en el libro de Proverbio capítulo 2. Vamos a estar hablando sobre los beneficios de la sabiduría, los beneficios que nos trae adquirir la sabiduría de Dios y tomar esa sabiduría de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a estar compartiendo esto y vamos a estar mirando, por ahí vamos a estar tocando el día de hoy, el día de mañana y capaz que pasado, no sé, depende de cómo se dé todo esto, eh, depende de lo que Dios en esta tarde nos esté alcanzando a través de su Espíritu Santo. En esta tarde damos gracias a Dios por la presencia de Dios en este día, porque sabemos de que Dios en esta palabra que vamos a dar, Dios nos va a hablar, nos va a aconsejar y vamos a extraer de la palabra de Dios lo que es la sabiduría, lo que es lo que Dios quiere para nosotros. Así que en esta tarde quédate ahí atento porque Dios tiene un mensaje para tu vida. Dios tiene una palabra para compartirte en esta tarde. Y como ayer dije, el libro de Salomón, el libro de los Proverbios, es uno de los libros que más de las escrituras, hay muchos libros en las escrituras que me han atrapado, pero el libro de los Proverbios es uno de los, eh, de los libros poéticos más, eh, con más, que más ha captado mi atención. Por eso quería compartirte sobre este tema que tiene que ver con el libro de Proverbio capítulo 2. Vamos a estar hablando sobre este tema que es tomando un don llamado sabiduría. ¿Por qué le puse así? Porque la sabiduría es un don, es un regalo que Dios nos da. Cuando hablamos de don, estamos hablando de regalo, estamos hablando de un regalo que Dios nos da. Y la Biblia dice que Dios nos dio a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Por eso es muy bueno que veamos esto, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la sabiduría que Dios nos ha dado, esa sabiduría que está a través y que viene a través en este tiempo a través de Cristo. Cristo es la verdadera sabiduría que Dios nos ha dado y que es la sabiduría también que debemos tomar para en este tiempo. Y de hecho el libro de Proverbio habla sobre esto, habla sobre Cristo, habla sobre la sabiduría de Dios.
De hecho, aquí no aparece la palabra Cristo, pero sí aparece la palabra la sabiduría. En el libro de Proverbios aparece la palabra la sabiduría como refiriéndose a que hay como si fuera un tipo de persona en la sabiduría. De hecho, en Proverbio 8 habla y da un elogio a la sabiduría y habla de cómo la sabiduría estaba en el tiempo de la creación y cómo cuando Dios creaba los cielos, la tierra y todo lo que hoy vemos, la sabiduría se gozaba juntamente con el Creador. Es importante ver esto, cómo este pasaje que vamos a ver sobre esto que es la excelencia de la sabiduría. Aquí los que escribieron la Biblia y los que tradujeron la Biblia pusieron este título, la excelencia de la sabiduría. ¿Qué es, qué es excelencia? Excelencia es exceder. Cuando algo es excelente es porque algo se ha excedido de lo normal. O sea, ha pasado de ser algo normal a algo anormal. Y en este caso, para bien, claramente la sabiduría tiene eso, que es excelente. O sea, que es más de lo normal, más de lo que podemos adquirir, de lo que el hombre puede dar. El otro día hablábamos sobre el tema de las cuatro sabidurías que hay en la Biblia. Está la sabiduría que viene de lo alto, en Santiago, ahí habla, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría animal, la sabiduría terrenal y la sabiduría diabólica. Son cuatro sabidurías que hay en este mundo y que están circulando constantemente. O sea, hay una sabiduría que es de lo terrenal, que es la que el hombre tiene y que es una sabiduría muy inferior a la que Dios da. Hay una sabiduría que es celestial, que es la que viene del cielo. Hay una sabiduría que es animal, que es proviene, tiene que ver con la sabiduría que Dios le ha dado a los seres que Él ha creado. Y bueno, después tenemos la peor sabiduría de todas, pero también tenemos que ver es que es un tipo de sabiduría que es la sabiduría diabólica, o sea, la sabiduría utilizada por Satanás para destruir. Por eso decía el apóstol Pablo que él no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Él no ignoraba lo que Satanás maquinaba. Y quiere decir que para maquinar uno necesita sabiduría. Es importante ver esto. Por eso vamos a ver la importancia de esta sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios, la excelencia de la sabiduría. Por eso le he titulado este mensaje tomando un don llamado sabiduría. Un don llamado sabiduría del cielo. Dios bendiga ahí a los hermanos que se están conectando en esta tarde. Ahí a la hermana veo, la hermana Antonia López, que Dios te esté bendiciendo en esta tarde. Y bueno, vamos a estar entrando a esto, vamos a estar mirando, primeramente quiero tocar algunas definiciones importantes aquí. Eh, eh, Primero, hay una promesa de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual Él da abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que va de un lado para otro. No crea que esta persona que pida de esta manera va a recibir de parte de Dios. O sea, ¿qué dice el libro de Santiago? Santiago dice, si alguna persona tiene falta de sabiduría, tiene falta de entendimiento, pídale a Dios. Pero también dice la palabra, pida con fe, no dudando nada. No dudando si Dios va a dar o no va a dar, sino que pida con fe, porque Dios da abundantemente.
Dios da su sabiduría abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no te reprocha por darte su sabiduría. En este caso, habla de reproche porque en ese momento claramente la falta de sabiduría había hecho cosas, daños, claramente. Y cuando nosotros actuamos en necedad, que es lo contrario a la sabiduría, claramente actuamos y nos hacemos daños, o hacemos daños a las personas que nos rodean, o dañamos lo que Dios nos da. Pero Dios no dice que si alguno le pide sabiduría, Él va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no nos va a reprochar y a decir, bueno, ahora me pedís sabiduría, ahora venís a mí. No, no, Dios dice, bueno, yo te voy a dar sabiduría, pero sin reproche. No te voy a reprochar por darte mi sabiduría. De hecho, estoy contento, estoy gozoso de que esta sabiduría esté en ti. La Biblia dice allí en el libro de Job, capítulo 12, verso 13, vamos a ver este pasaje. Job 12, verso 13. De hecho, el libro que más habla de la sabiduría es Proverbio, pero el libro de Job también habla de un tipo de sabiduría. Job, capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. A ver, Job 12:13. Vamos a estar ahí mirando. Dice, pero la sabiduría y el poder son de Dios, y suya también la decisión inteligente. La sabiduría, pero la sabiduría y el poder son de Dios, y suya también la decisión inteligente. Eso es importante ver esto. De Dios es todo esto. De Dios es la sabiduría. De Dios es la decisión inteligente. Es importante ver esto. Cada acción que hagamos y que pidamos a Dios sabiduría, claramente vamos a ser grandemente beneficiados. Es importante entender esto y poder comprender en esta tarde de cuántos beneficios trae el tener la sabiduría de Dios. Cuántos beneficios y cuántos dolores de cabeza nos libramos al tener la sabiduría de Dios, al actuar con la enseñanza que Dios nos da, con la capacidad que Dios nos da, con el entendimiento, con el conocimiento, con su inteligencia, con su temor también, ¿por qué no? Aquí vamos a ver que el temor es, como dice la palabra, es el principio la sabiduría. Por eso es importante ver esto. Es bueno ver esto. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 3. Vamos a mirar algo aquí importante. Colosenses capítulo 2, verso 3. Vamos a estar ahí mirando esta palabra. Dice de esta manera. Aquí vamos a estar mirando este pasaje que habla de Cristo claramente. Dice, en quien se haya escondido todos los tesoros de la sabiduría y dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien se haya escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, claramente, en Cristo se haya escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es Cristo? Cristo es, aquí cuando habla de Cristo está hablando de la unción, está hablando de cuando habla aquí de que en Cristo está escondido todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento, está hablando claramente de la unción de Dios. O sea, de esa unción que ciertamente
está en la vida de el creyente. Es importante ver esto. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la unción, y cuando hablamos de la unción, estamos hablando del Espíritu. Es muy importante ver esto porque cuando leemos el libro de Proverbios y leemos que habla y dice la palabra la sabiduría, está refiriéndose a esto, está refiriéndose a la unción o al Espíritu Santo, mejor dicho. Por eso es importante, dice, en Cristo, o sea, en la unción, en el Espíritu Santo, está escondido todo lo que es la sabiduría y el conocimiento, todo lo que es la inteligencia, todo lo que tiene que ver con el tesoro de la sabiduría y del conocimiento está escondido claramente en Cristo Jesús. Por eso es importante ver esto. Por eso dice la Biblia, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pídale a Dios. Es importante ver esto. El Espíritu Santo también es nombrado como Dios en la palabra. Es bueno ver esto. Por eso es bueno que cuando leemos la palabra de Dios y vemos esta palabra, la sabiduría, tenemos que ver que se refiere al Espíritu Santo. O sea, también se refiere, también es sinónimos, Espíritu Santo, la unción o, o el poder. Es importante ver esto. Son conceptos que siempre que leemos la palabra tenemos que tenerlo claro, porque cuando lo leemos nos damos cuenta de por qué es importante tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque de Él proviene todas estas cosas. La Biblia dice que Dios no nos dejó solo, sino que Él dejó al Espíritu Santo y que Él nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad, a toda justicia. Él nos enseñaría aún lo que está por venir. Eso es importante, eso es sabiduría en su total plenitud. Es importante ver esto. Cuando Cristo murió y resucitó, allí en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre todas esas personas y fueron llenas del Espíritu y recibieron el don de lengua y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Empezaron a profetizar. O sea, profetizar, ¿qué quiere decir? Empezaron a predicar, empezaron a anunciar que Jesús era el Cristo. Es importante ver esto, como hijo de Dios, nosotros tenemos que ver que hay un gran beneficio en la sabiduría de Dios. Por eso le puse este tema tomando un don llamado sabiduría. Tomando un don. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos da a través de Jesucristo. Dios esté bendiciendo ahí a los hermanos que se están conectando. Ahí dejen sus mensajes, que Dios los va a estar bendiciendo en grande con esta enseñanza. Yo sé que lo que vamos a compartir hoy va a bendecir tanto, porque me siento tan bendecido de poder compartirte esto y que ciertamente sé que te va a bendecir mucho. Por ahí este no es un mensaje como acostumbras a oír o no es un mensaje motivacional en un sentido, es un mensaje más reflexivo, pero a la verdad esto te va a traer grandes beneficios a tu vida, claramente. Si aplicas esto a tu vida, va a traerte grandes beneficios. Vamos a entrar ahí a Proverbio capítulo 2, versículo 1. Pero antes quiero soltarte algunas definiciones que he sacado de la palabra y que he sacado también a través de la oración. Eso es importante ver esto. Una vez le pregunto a Dios qué era sabiduría. Una vez le pregunté a Dios de esto y Él me respondió esto, claro y sencillo, no muchas complicaciones. Sabiduría es preservar la ley. Cuando hablamos de preservar, estamos hablando de conservar, o sea, de eso, estamos hablando de preservar, y cuando hablamos de preservar la ley, estamos hablando
aquí la palabra ley es la palabra Torah, que quiere decir esta palabra Torah en el hebreo es enseñanza o instrucción. O sea, sabiduría es preservar la ley, la enseñanza y la instrucción. Conocimiento. Conocimiento es conocer la ley, es conocer las enseñanzas y las instrucciones. Y inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia ciertamente es actuar de acuerdo a la revelación y al entendimiento que hemos recibido de la enseñanza o de la instrucción, o de, mejor dicho, de la ley. Es importante ver esto. La ley es la expresión de la voluntad de Dios para el hombre. En ella se encuentra lo que es la sabiduría de Dios para el mundo. Dios nunca ocultó su sabiduría. La sabiduría siempre la expuso claramente en este libro llamado la Biblia, pero la expuso siempre. Y hoy la tenemos claramente y podemos beneficiarnos de ello. La sabiduría, la ley es la expresión de la sabiduría de Dios. El entendimiento es la revelación que nosotros recibimos de la palabra a través de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Qué es entendimiento? Lo llamamos revelación. Es aquello que descubrimos en la palabra por medio del Espíritu Santo, por medio de tener comunión y relación con el Espíritu Santo. O sea, eso tiene que ver con el entendimiento, o sea, revelación, iluminación. Algunos teólogos lo llaman la iluminación, o sea, la luz que recibimos de la palabra. Muy bien, vamos a entrar ahí en Proverbios capítulo 2, vamos a desarrollar de Proverbios capítulo 2 del 1 al 4. Dios esté bendiciendo la vida de todos los hermanos en esta tarde. Leemos esta palabra, dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, y si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia. Dice, y si pides ayuda a la inteligencia y llamas a grito a la prudencia, dice de esta manera, y si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro. Aquí vamos a ver en estos dos versículos, tres versículos, cuatro, perdón, en estos 4 versículos vamos a ver el proceso simple que Dios nos da para adquirir sabiduría. El proceso simple es un proceso tan simple y tan sencillo que si lo aplicamos paso por paso podemos recibir la sabiduría de Dios. Lo primero que Dios le dice aquí, esta palabra, Dios nos trata como hijos y dice: Hijo mío, recibe mi palabra. Lo primero que tenemos que hacer para adquirir sabiduría es recibir la palabra. O sea, cuando recibimos la palabra, nos abrimos a la sabiduría. Un corazón que se cierra a la palabra de Dios es un corazón que se cierra a la sabiduría de Dios, se cierra al conocimiento. No hay más grado o mayor grado de ignorancia que aquel que decide no aprender. O sea, que decide en su corazón no interesarse por el aprender, por el instruirse. La Biblia dice que para el necio la sabiduría le es molesta. O sea, al necio le molesta la sabiduría. Al necio, dice la Biblia, que huye del conocimiento. Es más, no le interesa. Al necio le interesa estar en la mesa o estar en compañía de burladores. Estar en compañía donde hay algarabía y todas estas cosas. La Biblia habla muy claramente de esto. Esto es tremendo, pero es una realidad.
te vas dando cuenta que las personas más instruidas son las personas, no digo que está mal estar en fiestas y en lugares donde hay mucha alegría y mucho gozo, pero el sabio generalmente no está siempre buscando esos lugares, sino que está buscando el aprender, está buscando el crecer en conocimiento. Eso es importante. Eh, la Biblia nos habla mucho de esto en el libro de Proverbios, nos habla mucho de esto. Y dice que dice la palabra, corrige al sabio y te harás más sabio. Trata de corregir al necio y el necio te terminará odiando. Eso es importante ver esto. ¿Por qué? Porque al necio no le interesa lo que es la sabiduría de Dios. Al necio no le interesa el aprender, no le interesa el adquirir conocimiento, le da todo lo mismo. Él tiene este pensamiento, bueno, en la vida hay que disfrutarla, hay que emborracharse, hay que fumar, beber, hay que hacer todo lo que podemos hacer humanamente y todo lo que podemos descontrolar nuestra carne. El pensamiento de la persona necia es de esta manera. ¿Por qué? Porque él está cerrado a lo que es al conocimiento. Está cerrado. Por eso el primer paso para adquirir la sabiduría de Dios es recibir la palabra. El primer paso es lo primero. Dice, hijo mío, recibe mi palabra. Recibe mi palabra. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 7, él dijo esta palabra. Él dijo de esta manera, si mi palabra permanece en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, serán, pedirán todo lo que quieran y mi Padre que está en los cielos se los concederá. Juan capítulo 7, 15, versículo 7. Es importante ver esto. El primer paso para recibir este don llamado sabiduría es recibir la palabra de Dios. Vaya la redundancia. El primer paso para recibir el don de la sabiduría es recibir, claro, el recibir la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está contenida la sabiduría de Dios. Es importante ver esto. Lo segundo que la Biblia dice, y en tu mente guarda mis mandamientos. El segundo paso que Dios nos da aquí para no solamente recibir la sabiduría, sino también conservarla y crecer en sabiduría es guardar el mandamiento, guardar la palabra. Lo primero es recibir, lo segundo es guardar. Podemos recibir, pero no podemos guardar. Hay mucha gente que muchas veces recibe, pero no guarda. ¿Por qué? Porque es como el dicho ese que dice, le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, recibió, sí, pero no lo conservó. Y aquí se trata de conservar. Por eso es importante ver esto. La sabiduría es preservar o conservar la ley, como me guió el Espíritu Santo. La sabiduría es conservar la ley de Dios, o sea, la instrucción y la enseñanza, o sea, conservar. ¿Qué es conservar? Es guardar, o sea, es poner algo en un lugar preciado. Sabemos que la gente de dinero guarda su dinero en la caja fuerte. ¿Por qué? Porque eso es de valor para ellos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con el tema de la palabra de Dios. Debemos preservar, debemos cuidar esa palabra, debemos atesorarla en nuestro corazón. Y dice la palabra, dice, tus oídos estén atentos a la sabiduría. Tus oídos estén atentos a la sabiduría, dice la palabra de Dios. Lo tercero que tenemos que ver, porque esto va todo muy relacionado, es atender a la palabra. Es muy importante esto. Dice, tus oídos
estén atentos a la sabiduría. Ahora vamos a ver que la sabiduría de Dios proviene, claro, de su boca, y de su boca proviene su palabra. Por eso dice, tus oídos estén atentos a la sabiduría. Proverbio capítulo 4 dice la palabra, inclina, hijo mío, tu corazón a mi palabra. Está atento a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ahí se ve el tema de la sabiduría. Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón, inclinamos nuestro oído a la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a recibir la sabiduría de Dios? Claramente poniendo atención a la palabra. Es muy importante esto, por ahí parece básico lo que estoy compartiendo porque es algo básico y práctico, claramente, pero es la esencia de todo lo que recibimos de Dios. Dice, inclina tus oídos a mi palabra. Dice la palabra de Dios, dice, inclina tus oídos o tus oídos estén atentos a la sabiduría. Lo primero, en el verso 1 dice, recibe mis palabras. Segundo, conserva mis mandamientos o guarda mis mandamientos. Tercero, está atento a la sabiduría. Está atento a lo que te estoy transmitiendo. Eso es muy importante. Para recibir la sabiduría de Dios debemos sí o sí estar atento a la palabra. Eso es muy importante. Hoy por hoy el ser humano se distrae fácilmente, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar este arte de poder disciplinarnos en cuanto a la atención a la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría de Dios. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. O una distracción claramente puede hacerte perder una palabra. Eso es importante ver esto. Me ha pasado muchas veces que he perdido palabras por distracciones, simplemente por no estar atento he perdido ciertas palabras. Pero hay algo que he aplicado durante estos últimos años, es usar el cuaderno. Es importante, eso tal vez no lo he puesto aquí, pero es muy importante que nosotros como hijos de Dios usemos un cuaderno. Hablo de no un cuaderno espiritual, hablo de un cuaderno común. Y ahí anotemos versículos, frases, mensajes, todo lo necesario para repasar, leer y conservar eso. ¿Por qué? Porque la memoria falla claramente, pero lo que anotamos queda allí guardado. Por eso dice, hijo mío, está atento a la sabiduría. Y dice, inclina tu corazón a, a la prudencia. Es importante ver esto. Lo cuarto es esto, inclinar nuestro corazón a la prudencia. Todo va de la mano aquí. El recibir, el guardar, el oír, el inclinar nuestro corazón. Eso es importante ver esto. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Y claramente el salmista David oraba de esta manera. Creo que allí en el Salmo 118 él explica algo tremendo con respecto a la oración. Él habla y le dice, Señor, inclina mi corazón o inclina mi vida a tu ley. Vamos a ver este versículo, a ver si lo encuentro, porque está aquí en el Salmo 119. Él ora algo con respecto a la palabra. Es importante, pero esto creo que lo tengo marcado. Él ciertamente ora de esta manera para... aquí está. Salmo capítulo 119, versículo 36. Dice, inclina mi corazón hacia tus testimonios y no hacia la avaricia. Inclina mi corazón hacia tu testimonio y no hacia la avaricia. O sea, él le pedía esto a Dios. Señor, inclina mi corazón hacia tu testimonio.
Aquí la palabra testimonio tiene que ver con la palabra. Inclina tu corazón a la palabra, a la ley, y no hacia la avaricia. Inclina mi corazón. Qué importante, qué oración tan sabia de David. Qué oración tan sabia del salmista cuando él le decía a Dios: Señor, inclina mi corazón a tu palabra. Inclina mi corazón a lo que tiene que ver con tu palabra. Y dice, y no lo inclines hacia la avaricia. Es importante ver esto. Qué importante es poder orar de esta manera. Orar para que Dios haga esto en nosotros, que incline nuestro corazón a su palabra. Y Dios, cuando ve este tipo de oración, claramente Él va a responder enseguida, porque Dios le agrada este tipo de oración. Dice la palabra aquí, dice, inclina tu corazón a la prudencia. Aquí la palabra prudencia tiene que ver con la sabiduría, la sensatez, el actuar con cautela, el actuar ciertamente con orden, el actuar sabiamente. Inclina tu corazón a la prudencia. Una persona prudente es una persona que tiene conocimiento y sabiduría y se mueve en base a ella. Eso es importante ver esto. El hombre prudente ciertamente vive una vida mucho más dichosa que el hombre que es insensato. Es importante ver esto. Allí en el Nuevo Testamento está la historia de estas dos vírgenes. Estas 10 vírgenes, no eran dos vírgenes, eran 10 vírgenes. Y hay 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes compraron aceite a tiempo. Fíjate esto, y las insensatas ciertamente no compraron aceite a tiempo. Aunque ellas sabían que tenían que comprar aceite, pero no compraron. ¿Y por qué? Porque no hubo ahí inteligencia claramente. No hubo ahí esa capacidad de poder actuar a tiempo. Y es importante ver esto. Estas mujeres que eran prudentes compraron el aceite a tiempo. Sabía que venía un gran acontecimiento, que el esposo iba a venir, y compraron ese aceite. Y eso los llevó ciertamente a entrar a las bodas, o sea, entrar a ese lugar donde el esposo la quería llevar. Es importante entender que la prudencia nos hace vivir de una manera diferente a la persona que es insensata. El mundo está dividido entre estos dos tipos de personas: la persona insensata y la persona sensata o prudente. Es importante ver esto. La sabiduría de la palabra de Dios nos da prudencia, nos da la capacidad de actuar y de adelantarnos a los hechos y de movernos con esa sagacidad espiritual, claramente. Dice la palabra, aquí dice la palabra, si pides ayuda a la inteligencia y llamas a grito a la prudencia. Dice la palabra, si pides ayuda a la inteligencia y clamas a grito a la prudencia. ¿Qué es pedir ayuda dice, pedir ayuda a la inteligencia y llamar a grito a la prudencia? Esto tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Claramente, dice pedir ayuda a la sabiduría, o a la prudencia, o a la inteligencia, son sinónimos. Es importante ver esto, que nosotros tenemos que tener esa vida de oración. ¿Por qué? Porque eso trae sabiduría, eso trae entendimiento, eso trae capacidad de movernos. Dios tiene una sabiduría específica para cada tiempo y para cada época. Esto es maravilloso poder saber. La otra vez escuchaba testimonios de un programa y estaba hablando de
de estas personas que consultaban a Dios, aún por las pequeñas cosas, y Dios los iba guiando, comprando ciertas cosas, relacionándose con tal y tal persona, y Dios iba guiando paso a paso. Y eso es clamar a la prudencia, eso es clamar a la sabiduría. O sea, aquí dice, si pides ayuda a la inteligencia y llamas a grito a la prudencia. O sea, llamar a grito no quiere decir que vamos a andar todo el tiempo gritando, no habla del gritar físicamente, habla del gritar con respecto al clamor, o sea, de clamar, de orar, de pedir ayuda a la prudencia, o sea, al Espíritu Santo, de pedir ayuda a Cristo. Eso es importante, poder entender esto. Y lo último dice, aquí otro de los pasos habla y dice, y si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro. Lo tercero lo sexto que vemos aquí es buscar y rebuscar. Jesús dijo, todo aquel que busca, halla. O sea, y esta palabra buscar habla del buscar continuamente. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre o, o a una mujer que había perdido un dracma y dice que lo buscó con desesperación. O sea, buscó esta moneda con desesperación. Tanto que cuando encontró esta moneda, llamó a sus vecinos e hizo una gran, hubo una gran alegría por ese tema. Qué importante es poder buscar y rebuscar, o sea, en la palabra de Dios. El buscar constantemente nos lleva a adquirir la sabiduría de Dios. ¿Cómo adquirimos la sabiduría de Dios? Según estos versículos del 1 al 4 es, primero, recibiendo la palabra. Segundo es conservando esa palabra o guardando la palabra. Tercero es oyendo la palabra de Dios. Cuarto es inclinando nuestro corazón a la palabra. Todo esto va enlazado. Quinto es pedir ayuda a la sabiduría. Y sexto es ciertamente buscar y rebuscar. Es importante ver esto. Qué interesante es cuando, y a veces qué frustrante también, es cuando se nos pierde algo y buscamos por un lado y revolvemos todo y sacamos todo del lugar porque perdimos algo. De esa manera, más si eso es algo importante, nos agarra desesperación. De esa manera también tenemos que ser en lo espiritual. Buscar y buscar y buscar. Buscar en la palabra, buscar esa sabiduría, ser un constante buscador de Dios, un constante buscador de la palabra. Por eso en esta tarde quería compartirte de los beneficios de tomar este don llamado sabiduría. Mañana voy a hablar sobre el beneficio de haber buscado la sabiduría. El beneficio de haber buscado la sabiduría. También mañana voy a compartir sobre lo que es el beneficio de hallar claramente a Dios en todo esto, el propósito de esto. Quiero compartir el día de mañana, voy a hablar sobre esto, quiero tocar detalladamente, por eso no quiero hacerlo tan largo este video, porque mañana quiero desarrollar, si Dios me alcanza, todo lo que tengo aquí anotado. Hay muchas cosas por ahí, haga dos o tres videos, capaz que mañana y pasado voy a hacer videos relacionados sobre este mismo tema. Así que no te pierdas el en vivo de mañana. Ahí déjenme en sus comentarios qué le pareció esta palabra, si le gustó, cómo han recibido esta palabra. Así que déjenme ahí también un me gusta, algo para que saber de que Dios los ha bendecido. Hoy estuvimos hablando sobre esto, sobre tomando el beneficio de la sabiduría. No es muy difícil, no es muy complicado. Hay que predisponerse.
predisponer nuestro corazón a recibir la palabra, a guardar la palabra, a inclinar nuestros oídos a la palabra, a inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios, al ser un buscador constante, al clamar por esa sabiduría y por ese entendimiento. Yo sé que Dios en este tiempo, aún de crisis mundial que estamos viviendo, Dios nos quiere que los hijos de Dios vivamos con sabiduría, vivamos con entendimiento. Fíjate esto, la Biblia, la otra vez compartíamos sobre el sistema de recompensas de Dios. En Proverbios capítulo 13, verso 13, dice la palabra, a ver si está allí, creo que es ahí, dice la palabra, sí, dice Proverbios capítulo 13, verso 13, dice, no atender a una orden, ciertamente nos cuesta caro. Acatar una orden trae su recompensa. De esto se trata la sabiduría, de atender a la palabra de Dios, o sea, de atender las enseñanzas de Dios. Y si nosotros cumplimos y nos esforzamos por cumplir las enseñanzas que Dios nos da, Dios nos bendice, Dios nos recompensa. La Biblia dice que el insensato todo lo cree y se lleva todo por delante, mas el avisado ve el mal y se aparta. Eso es importante ver esto. Por eso es importante entender que en este tiempo tenemos que movernos con la sabiduría de Dios. Estamos viviendo en tiempos complicados, pero Dios aún así nos quiere dar su sabiduría. Aún así Dios quiere manifestar su sabiduría en sus hijos y saber de que en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para vivir, aún en momentos difíciles, bien, bendecidos por Dios, viviendo vidas plenas, viviendo vidas bendecidas con la gracia y con el favor de Dios. Así que en esta tarde te estoy bendiciendo. Déjame, como te dije ahí, déjame un comentario, lo que sientas en tu corazón. Que Dios en esta tarde te bendiga. Voy a ir a mandar saludos a los hermanos. En esta tarde, a Antonia López, que Dios te bendiga. A Cri Flores, que Dios te esté bendiciendo. A Gustavo Lucero, Gustavo, que Dios te bendiga. A Diego David, que Dios te esté bendiciendo. Y ahí Carolina Biau, que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están mirando este video, al hermano Hugo Jiménez, a la hermana Laura Medina, a la pastora Martínez, también bueno, y a todos los hermanos, a Brian Sosa, ver quién más, a Débora Raquel, a Alicia de Lavallol, bueno, en sí, a todos los hermanos, hay algunos más que no me los acuerdo, a Nahuel también, que Dios te esté bendiciendo, Daniela Acuña, que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios esté bendiciendo a todos los hermanos, hay algunos que me los acuerdo, otros que no, pero que Dios los esté bendiciendo en gran manera en este día. Mañana voy a estar siguiendo con este tema que tiene que ver tomando un don llamado sabiduría. Así que te bendigo en esta tarde, que el Señor te esté guardando y te esté bendiciendo, que Dios en este tiempo esté prosperando todas las obras de tus manos, que en este tiempo la sabiduría del Dios Todopoderoso esté obrando en tu corazón, que en este tiempo el Espíritu Santo te dé inteligencia, capacidad para moverte, que en este tiempo la gracia y el favor de Dios esté sobre las obras de tus manos, que en este tiempo la misericordia de Dios se manifieste sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre todo tu entorno, que en este tiempo la presencia de Dios sea evidente a través de su gozo, a través de su paz,
a través de su amor, a través de su misericordia. La palabra de Dios dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Recibe esta bendición en el nombre de Jesús. En esta tarde nos, nos vemos el día de mañana a partir de las 4:30 con un mensaje para tu vida aquí por mi Facebook Live. Quien te ha hablado, como te dije, Samuel Almirón. Bendiciones.